Continuamos con las estrategias de supervivencia. Llegamos ahora al sexto bloque que identifican las autoras de un total de 8. Este audio estará dedicado a este sexto bloque y el siguiente a los otros 2. Sexto bloque de estrategias de supervivencia: adicción y aislamiento. Nos dicen las autoras que las adicciones son formas habituales, corrientes de hacer frente al dolor del abuso sexual, pero que son contraproducentes y autodestructivas. Puede haber adicción a, por ejemplo, situaciones peligrosas o a crisis, al sexo, a medicamentos, drogas, alcohol, a la comida, al trabajo. Y el objetivo de esas adicciones es mantener a raya los recuerdos y enmudecer los sentimientos. Afirman que para sanar, si se quiere sanar, hay que acabar con las adicciones, de manera que eso es parte del trabajo de sanación que necesitamos hacer. El aislamiento suele ir parejo, suele ir relacionado con las adicciones, y explican por qué. Y leo textualmente: si no intimamos con nadie y no tenemos a nadie, ya nadie puede herirnos. Las supervivientes suelen cerrarse a los demás, creándose así una manera de vivir a su propia medida. Y aportan un testimonio que titulan antes de que recordara el abuso sexual, historia de Sunny. Y dice así: comencé a beber con mi madre por las tardes, cuando llegaba de la escuela. Su hora de cóctel comenzaba con Merv Griffin, un programa de televisión. Era discapacitada, de modo que cuando yo llegaba de la escuela me decía: prepárame un trago. Después, un día, comenzó a decir: prepáranos un trago. Las amnesias, entre comillas, por la bebida, comencé a tenerlas a partir de los 17 años, cuando iba a la universidad, y ya era más grave mi adicción al alcohol. Nunca he sido aficionada a las fiestas. Rara vez iba a un bar. Bebía sola en casa. Bebía hasta perder el conocimiento o hasta que se acababa la botella. Siempre era la última vez que lo iba a hacer. ¿Por qué no acabarla entonces? Hacía lo mismo con la comida. No comía nada por la mañana porque cada día comenzaba a dieta. Continuaba mi ayuno hasta las 2 o las 3 de la tarde y entonces comenzaba a comer. En lugar de hacer una comida como una persona normal, me compraba medio kilo de helado de crema o una docena de donuts. Comía gran cantidad en poco tiempo. Nunca me sabía bien, solo me sentía mal conmigo misma y el comer tanto me hacía sentir peor. Me sentía fatal por haber fallado. Entonces me decía: bueno, comenzaré mañana. Antes de ir a Alcohólicos Anónimos y dejar de beber, creía que yo era la única persona en el mundo que sentía las cosas que yo sentía, que hacía las cosas que yo hacía y que vivía de la forma en que yo vivía. Me vestía normal, tenía un trabajo, un agradable apartamento, pero los viernes llegaba a casa, corría las cortinas, cerraba con llave la puerta y me instalaba a mirar películas antiguas, a beber y a comer. Ni siquiera veía programas de actualidad como las noticias, desfiles o partidos de béisbol, solo películas antiguas que eran fantasías o culebrones. Los personajes eran mi familia. Me gustaba sobre todo el hecho de que las emitían en días festivos porque podía celebrar las fiestas de Navidad y de Acción de Gracias con alguna de esas series. Solo me vestía para ir a la tienda.
Había una bodega de licores a una manzana de mi casa y cogía el coche para ir. A veces no alcanzaba a llegar a casa. Tenía que detener el coche y beber lo que hubiese comprado. A veces ni siquiera me vestía. Me ponía el abrigo sobre el camisón y conducía hasta la bodega. Me sentía mal por vivir de ese modo, pero trataba de no pensar en mi vida. Sabía que había algo malo en ella, pero no podía poner el dedo en la llaga. Sabía que otras personas no vivían así. Pensaba que algún día haría algo al respecto, pero no este día. No tenía amigas ni amigos. Conocía solo a un puñado de personas. Recuerdo que pensaba que si me moría, la primera persona en saberlo sería la casera, cuando no le pagara el alquiler el día 1 del mes. Realmente no había nadie en absoluto en mi vida, nadie a quien querer. Estaba terriblemente aislada y así continué hasta que fui a Alcohólicos Anónimos. Y aquí termina el testimonio. Problemas en el comer. Muchas veces hay problemas con la comida como resultado, como consecuencia del abuso sexual. Por ejemplo, las adolescentes que fueron víctimas de abusos sexuales a veces se enferman de anorexia o de bulimia, que pueden ser un grito de auxilio. Para las niñas que fueron forzadas a una relación sexual que no querían, puede ser aterrador que su cuerpo se transforme en el de una mujer. Y la anorexia y la bulimia entonces pueden ser un intento de decir no, de hacer valer su dominio sobre sus cambiantes cuerpos. Luego está la compulsión a comer en exceso. Las supervivientes pueden pensar que la gordura les va a evitar tener que vérselas con avances sexuales. Y aquí llega un testimonio que dice: he sido obesa desde que tenía 9 años. Recuerdo exactamente el día que comencé a comer. Fue el día en que mi padrastro me manoseó delante de otras personas. Me quitó el bañador y, haciendo la comedia de que me secaba, me metió los dedos dentro. Me sentí absolutamente expuesta. Recuerdo que ese día comencé a comer y ya lo creo que engordé. Con frecuencia, como conscientemente, para ganar peso que me cubra y me proteja. Perdón, lo vuelvo a leer, lo leí mal. Con frecuencia, como conscientemente para ganar peso que me cubra y me proteja. Cuando pierdo peso, me siento totalmente expuesta y desnuda. No lo puedo soportar. Es muy angustioso estar tan gorda. Afecta a cada parte de tu vida, pero todavía necesito esa protección. Y otra superviviente dice: comía y comía sin parar para no tener que hablar de lo que había sucedido. Solo me importaba tener siempre la boca llena. Y ahí termina este segundo testimonio. Aclaran las autoras para terminar este apartado que el comer compulsivamente no tiene que ver necesariamente con el volumen del cuerpo. Es decir, algunas personas gordas no comen en exceso y otras delgadas se dan atracones compulsivamente. En nuestra cultura, ellas son estadounidenses, la gordura es un estigma y es verdad que lo es. Esto es un añadido mío, hay una obsesión con la delgadez todavía hoy, en hombres y mujeres, pero especialmente en las mujeres. Sí, la presión social es muy, muy, muy fuerte. Y siguen las autoras: ser obesa no es necesariamente una señal de que haya algo emocional o problemático. Siguiente estrategia: mentir. Cuando a un niño se le dice que no hable jamás con nadie acerca del abuso que está sufriendo, o cuando una niña no quiere que la gente sepa lo que está pasando, pueden llegar a convertirse en mentirosos expertos. Y a veces
ese hábito de mentir para protegerse y para encubrir, para tapar, puede continuar en la vida adulta. Robar. Las autoras describen robar como una ocupación totalmente absorbente, porque permite olvidarlo todo durante unos instantes, durante el tiempo que dura el robo, y permite olvidar incluso el abuso. Robar es una forma de crearse una distracción o una emoción, o de reproducir los sentimientos que se tuvieron cuando se sufrió el abuso, como por ejemplo culpa o terror, o sentir el embiste de la adrenalina. Es también, por otra parte, una forma de desafiar a la autoridad, un intento de recuperar lo que le fue robado a la persona abusada, una forma de desquitarse también. Y puede ser una llamada al auxilio. Y aquí aportan el siguiente testimonio. Me dediqué a robar durante 1 año y medio. Cuando acababa de dejar de beber, fue como una manera de paliarlo. No robaba porque deseara el objeto, sino porque me producía una euforia fabulosa. La pena es que solo me duraba medio minuto y entonces tenía que seguir repitiendo el acto. Cometí un desfalco en la empresa donde trabajaba, un fraude en seguros que fue un robo de cantidad importante de dinero, y robaba en las tiendas. Acumulé tantas cosas que comencé a tirarlas. Tenía el coche lleno de objetos robados. Jamás me pillaron. Dejé de robar hace 5 años, el día de Navidad. Durante largo tiempo no hubo un solo día sin que no robara algo. Aquel día todas las tiendas estaban cerradas y me pareció un buen momento para empezar. Finalmente llamé a alguien de Alcohólicos Anónimos y le dije que tenía ese problema. El solo hecho de decirlo fue un alivio. Fin del testimonio. El juego. Para las supervivientes, el juego es una forma de mantener la esperanza de que la vida puede cambiar de una forma mágica de repente, en un momento, en un instante. Es una manera de representar el deseo de que la suerte cambie y de que por fin se haga justicia. Porque si ganas un premio gordo, recibirás finalmente lo que te mereces. El juego es también una emoción. Es una manera de escapar a las dificultades y los desafíos de la vida cotidiana, entrando en otro mundo en el cual los riesgos y las ganancias están bien definidos. Y por último, adicción al trabajo. Las personas supervivientes suelen sentir una irresistible necesidad de triunfar para compensar la maldad que sienten escondida en su interior, o para sentir la valorización que no sintieron mientras sufrieron el abuso. Trabajar en exceso puede ser la expresión de una fuerte motivación para alcanzar el éxito, pero también puede ser una forma de evitar la vida interior o de evitar el relacionarse con las personas que nos rodean. Y aportan un testimonio que dice: me dediqué al trabajo en cuerpo y alma. Entré en un departamento de graduados y me cerré a la comunicación o intimidad con los demás. Estaba haciendo un máster en empresariales con un programa muy intenso y decidida a ser perfecta. Cuando no trabajaba en mi empleo, lo hacía en el colegio, lo cual me permitió avanzar aún más en mi profesión. Durante ese periodo de 2 años me aumentaron el sueldo en $19,000 anuales. Eso era todo lo que importaba. Era el único lugar que me quedaba donde podía demostrar que valía algo. Y aquí termina la cita, el apartado y este audio.